Así que, por favor, no se olvide de todo esto. Bueno, en esta mañana me gustaría, en primer lugar, eh, eh, yo me alegro, me gozo, porque a veces la palabra que traemos no es caramelos, ¿sí? A veces traemos alguna palabra que parece fuerte, pero la Biblia es muy clara en esto. La Biblia nos dice que el Padre disciplina al Hijo que ama, ¿sí? Entonces, entiendo que cuando nosotros hablamos algo que está escrito en la palabra del Señor, no siempre nos es fácil hablar de eso. Primeramente porque lo que hablamos a los demás, al primero que tenemos que hablar es a nosotros mismos, ¿sí? Porque algunos a veces dicen, qué fácil es que los pastores pueden predicar y pueden hablar. No, para algunos sí puede ser demasiado fácil, pero para otros sabemos la responsabilidad grande que hay en eso, ¿no es cierto? Porque el primero en tener en cuenta la palabra del Señor es uno mismo. Si no fuera así, seríamos religiosos, ¿sí? Que esto pasó en el tiempo del Señor, cuando el Señor les decía a los religiosos, vosotros que ponéis cargas pesadas sobre los demás, que vosotros mismos no podéis llevarlas, ¿no? Entonces, nuestro anhelo, nuestro deseo, no es hablar a ustedes diciendo que cada uno de ustedes necesita de eso, sino que es cuando hablamos a nosotros mismos, ¿sí? Cuando digo nosotros mismos, estamos ahí. Por eso, cuando es una forma mía, no digo que los demás lo hagan mal, ni mucho menos, pero casi siempre que cuando hablo de alguna indicación de la palabra del Señor, y sobre todo si es una palabra fuerte, no digo ustedes, sino que digo nosotros, ¿sí? Porque me identifico con cada uno y sé que no soy mejor que ustedes, somos iguales, tengo los mismos defectos, otros parecidos, las mismas faltas, sí, pero también sé que como pastor tengo una responsabilidad delante del Señor y también delante de ustedes, ¿no es cierto? Así que no es fácil muchas veces compartir la palabra. Para algunos es fácil decir a los demás lo que tienen que hacer, ¿no? Pero cuando predicamos la palabra no es decir a los demás lo que ellos tienen que hacer, sino que es predicarnos a nosotros mismos la palabra del Señor de todo lo que tenemos que hacer, ¿sí? Así que quiero dar gracias a Dios porque os veo aquí con caras contentos, ¿eh? Todos alegres, felices, ¿sí? Y qué bueno que la palabra de Dios a veces es como una espada que duele, que cuesta, ¿no? Pero tenemos que aceptar la palabra del Señor tal cual es, porque nos hace bien, nos hace bien. Y cuando Dios nos dice algo en su palabra, no es para condenarnos, sino que es todo lo contrario, es para salvarnos y para protegernos del mal. Amén. Así que en esta mañana me gustaría no seguir en el tema que habíamos estado dando sobre el fruto de la carne y el pecado, pero sí para que podamos entender aún más nuestra responsabilidad como hijos del Señor. Somos hijos del Señor, hemos tenido un encuentro con Jesús y esto no es solamente para que podamos decir que somos salvos, sino que es para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Creo que la mayoría que estamos aquí somos personas nacidas de nuevo, ¿sí? Y usted sabe que para el nuevo nacimiento
es completamente diferente del nacimiento natural, ¿sí? Una persona, el nacimiento natural, quiere decir que la persona nace, ya trae la vida, que está ahí ya engendrada, y viene a la vida, ¿no es cierto? Ese nacimiento natural. En el nacimiento espiritual es que tenemos nuestra vida, ¿sí? Natural, pero para nacer en el nacimiento espiritual tenemos que morir, ¿sí? Es decir, cuando un bebé viene a este mundo, viene con vida. Cuando nosotros entramos en el reino de Dios, morimos. Tenemos que morir a nuestra carne y entonces tenemos la vida de Dios. Bien, entonces es muy importante que entendamos esto para poder dejar nuestra vieja vida atrás y poder seguir en la nueva vida que nos ha dado Cristo Jesús. Así que 1 Corintios, vamos a leer algo que creo que en esta mañana vamos a leer varios versículos que nos van a ayudar a entender que como cristianos tenemos que vivir una vida íntegra delante del Señor. No podemos descuidarnos. Hay una responsabilidad delante de Dios por la nueva vida que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Así que en 1 Corintios capítulo 2, versículo 13 en adelante dice: de estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. Entonces, entiendo que una vida espiritual, una vida en el Señor, no es para vivirle de cualquier manera, porque cuando leemos esto aquí, a veces decimos, bueno, que si yo no puedo juzgar, no me pueden juzgar. Hay cosas que es verdad, como cristianos no podemos juzgar. Usted lo sabe esto, ¿sí? Juzgar mal, pero sí podemos juzgar de acuerdo a las Escrituras, ¿sí? Yo no puedo decir que, por ejemplo, un conductor, ¿sí?, de un auto, ¿sí?, que siempre está haciendo infracciones cuando yo no lo veo. Dice, porque me lo dijeron, ¿sí? Pero cuando yo lo veo, si yo le llamo la atención que está haciendo una infracción, yo no estoy juzgando, sino que le estoy advirtiendo de algo que está haciendo mal, ¿sí? Pero que esto a veces nos puede traer nuestras consecuencias. Yo no me acuerdo que hace un tiempo atrás aquí hubo un señor pues que entró en contradirección en esta calle de aquí y yo le dije, cuidado, en contradirección. Y encima me dijo, ¿y tú quién eres? ¿Sí? Tú estás loco, ¿no? Y me empezó a provocar, ¿no? Y dije, pues, haz lo que quieras, ¿no? Pero esto es casi como un anarquismo, ¿sí? Cada uno quiere hacer lo que bien le parece y como quiere, pero si ahí está la policía, pues seguro que va a ser penalizado, ¿sí? Entonces hay personas que dicen, no, tú no puedes decir que estoy haciendo mal, pero es que yo he hablado con personas que una vez estaba hablando con una de ellas y le dije, mira, realmente, o yo estoy loco,
o no sé lo que te pasa. ¿Sí? Porque yo estaba viendo a esa persona como estaba tocando algo, robando algo que no era suyo. ¿No? Y yo le estaba diciendo, por favor no lo hagas. ¿No? Y más o más era en un negocio mío. ¿Sí? No lo hagas. Encima me estás diciendo que soy una ladrona. Sí, me estás sacando esto de aquí, pero tú estás loco. ¿Sí? Y le dije, voy a llamar a la policía. Pobre de ti, ¿no? Y se fue con el producto, ¿sí? Y yo me quedé como loco, como mentiroso y todo lo demás, pero el producto que estaba en mi negocio, en mi tienda, desapareció, ¿sí? Entonces, yo no sé si esa persona realmente estaba convencida que eso era de ella, ¿sí? O ya por la cara a decir, bueno, quédate como quieras, pero yo me voy a llevar esto y se acabó, ¿sí? Entonces, muchas veces hay estas actitudes y normalmente siempre lo vemos cuando hay un anarquismo dentro de la mente de la persona. Cada uno quiere hacer lo que quiere. Y como cristianos, también nos puede pasar lo mismo. Conocemos la palabra, venimos al camino del Señor y luego hacemos lo que nos parece. Y ahí a veces vienen los graves problemas. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, dejamos de ser esclavos del pecado y del mundo, pero nos hacemos esclavos de Jesús. Y esto no gusta, pero es así. Fue Él que nos compró. Ahora le pertenecemos a Él. Ahora somos de Él. ¿Sí? Entonces, si somos de Él, si Él nos compró, pues es para hacer su voluntad. No nos queda otra. ¿Sí? Entonces, creo que como cristianos tenemos que entender bien esto. Y no son nuestras ideas, no son nuestros pensamientos para juzgar, sino que es la palabra del Señor. ¿Sí? Muchas personas pueden pensar que tenemos libertad de hacer lo que queremos. Y es verdad. ¿Sí o no? Mire, pero quiero decirles algo, que cuando pensamos que la libertad que tenemos es para hacer todo lo que yo quiero, quiero decirle que muchas veces esa libertad es solamente un permiso que tenemos para hacer lo que queremos. Pero que muchas veces no nos damos cuenta que esa libertad o lo que nosotros llamamos libertad, eso nos lleva a estar en esclavitud. ¿Sí? Por ejemplo, a mí se me podría pasar por la cabeza, a mí o a usted nos podría pasar por la cabeza de asaltar un banco. Usted es libre de hacerlo, ¿sí o no? Dígame, ¿sí o no? ¿O usted piensa que solamente son libres los que hacen eso? Usted también es libre de hacerlo. Pero ¿por qué no lo hace? El que hace eso ya sabe que va a estar esclavo. Primero, si no lo pillan, tiene que cuidarse mucho toda la vida de que no lo descubran. Eso es de esclavitud. Y se lo pillen, ya sabe a dónde va a ir. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas cosas usamos como libertad? Por ejemplo, la mentira. ¿Sí? Todos tenemos libertad de mentir, ¿sí o no? Todos. Y algunos dicen, no, pastor, sí. Todos tenemos libertad de mentir. Pero ¿cuánta gente miente pensando que eso es libertad? ¿Sí? Porque se libera de un problema con una mentira. ¿Sí? Pero usted sabe que el que miente
está en esclavitud. Primero, tiene que pensar a quién se lo dijo la mentira. Y eso tenerlo bien grabado ahí. Porque si usted hoy le miente, dentro de una semana, tiene que acordarse que le mintió, no lo va a decir lo contrario. ¿Sí o no? Entonces, estoy siendo esclavo de la mentira. Así que tengo que pensar a quién le mentí y cuál fue la mentira. ¿Sí? Una mente ocupada ahí, esclavizada con algo que no trae beneficio ninguno. Ahora, de todas estas cosas, Dios nos da libertad. Dice la Biblia que Dios nos dio libre albedrío. Es decir, Dios nos deja elegir. Usted puede elegir. Es decir, no son los demás que nos van a obligar a ir en una dirección. A veces decimos, no, me metí de esto porque me metieron. No, han tenido quizás influencia, pero la decisión es mía. ¿Sí? Por eso tenemos que crecer en el Señor, tenemos que crecer en el conocimiento del Evangelio, de la palabra de Dios, y tenemos que crecer en esa intimidad con el Señor y crecer también en el saber escuchar la voz de Dios. Porque el Espíritu Santo dice que nos guía a toda verdad. Amén. Y muchas veces parece que somos tan espirituales que queremos arreglar nuestros fallos con ser espirituales. No, pero le damos la vuelta, pero es que el Señor, claro, me hizo mentir porque Él sabía que detrás de esa mentira, pues yo iba a descubrir algo que era verdad. Qué gente tan espiritual, ¿no? Podemos ser como si Dios necesitara de algo que es diabólico, como es la mentira, para revelar una verdad. Porque Dios tiene su palabra y tiene el Espíritu Santo en medio de su iglesia para revelarnos la verdad. Amén. Así que eso que a veces uno dice, bueno, con media mentira le saqué una verdad. ¿Sí? Y algunos dicen, que soy muy sabio, No, soy mentiroso. ¿Qué vamos a hacer? ¿No es cierto? Es que tiene que ser así, tenemos que ser realistas. Entonces, Dios nos quiere librar de eso, hermanos. Porque a veces vivimos momentos de conflicto en nuestro interior y en nuestra mente. Y como hombres y mujeres, hijos de Dios, vivimos con una lucha porque nos esclavizamos. ¿Sí? Cuando el Señor nos hizo libres. Amén. Yo siempre digo que la mentira para mí es una debilidad. La gente que miente es la gente que a veces que se creen que son muy fuertes, pero esa es una debilidad, ¿sí? Porque el hombre, la mujer que es valiente, que es fuerte, pues oiga, tengo que decir la verdad, aunque vaya contra el mío. Me equivoqué, hice mal, perdóname. ¿Sí? Creo que esto es lo que nos enseñan las Escrituras. Entonces, una persona espiritual tenemos que entender que no es para vivir de acuerdo a lo que a nosotros nos parece, sino de acuerdo a la palabra del Señor. Y sabemos que una persona espiritual nosotros tenemos lo que es nuestra mente, ¿sí? Tenemos el espíritu, la mente y nuestro cuerpo. Así que nosotros si somos espirituales tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra del Señor y ser guiados por el Señor. Romanos capítulo 8 y versículo 8. Dice la Biblia, 8:8, dice,
y los que viven según la carne, ¿qué pasa? No pueden agradar a Dios. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, cuando nos dejamos llevar por nuestros deseos de la carne y nos imaginamos cosas que a veces no son, hablamos lo que no es y tantas cosas que hacemos que no deben ser, ¿sí? Entonces, debiéramos ser conscientes de esto. No le estoy agradando a Dios. ¿Sí? Porque a veces uno dice, bueno, entonces uno trata de esconderse de uno, de otro y no sé qué, no sé cuánto, pero Dios conoce, Dios sabe todas las cosas. No hay nada que esté encubierto delante del Señor. Todo es visible delante de Él. ¿Sí? Así que como hijos de Dios, nosotros tenemos que ser conscientes de esta verdad y tenemos que decir, yo no quiero vivir según la carne, sino según el Espíritu. Y si quiero vivir y anhelo vivir según el Espíritu, yo tengo que hacer morir los deseos de la carne. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque yo sé que si vivo según la carne, yo no estoy agradando a Dios. ¿Hola? Estamos todos, ¿no? Entonces, tenemos que caminar en el Señor. Luego, en Romanos 12:1, la Biblia nos dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 y el 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. ¿Cuántas veces decimos, yo hago lo que quiero? ¿Sí? Y algunos hasta cristianos cantan la canción, yo hago lo que quiero con dinero o sin dinero, ¿no? Yo hago siempre lo que quiero. ¿Sí? Sí. Cuando hacemos lo que queremos y vamos en contra de la voluntad de Dios, acuérdate y acuérdate, Manuel, que no eres tuyo. Somos del Señor. ¿Sí? A veces hasta tratamos o maltratamos nuestro cuerpo. ¿Sí? Yo he tratado muy mal mi cuerpo. ¿Sí? Yo me acuerdo de jovencito, pues no había entendido esto bien. Porque en el trabajo donde yo estaba, lo que no podían hacer los mayores, lo hacía yo. ¿Sí? En el taller mecánico me acuerdo cuando había algún tornillo de esos oxidados que estaban ahí, que no lo podían sacar los mecánicos. Y, Emanuel, ven para acá, con 14 años. Y yo, era un orgullo para mí aquello. Qué tonto.
No digo que uno no tiene que hacer ejercicio, que uno no tiene que ser fuerte y todo lo demás, pero ¿cuántas veces me fui mucho más allá de mis posibilidades y de mis fuerzas? Y a veces decimos, bueno, es que yo soy del Señor, el Señor hará conmigo lo que quiere. Pero yo llevo mi cuerpo a hacer lo que yo quiero y no lo que el Señor me dice. ¿Sí? Entonces tenemos que entender esto, que somos, cuando nos entregamos a Cristo, hermanos, todo nuestro ser le pertenece a Él. ¿Sí o no? Todo nuestro ser. Y Él nos da una responsabilidad para que nosotros podamos cuidar de lo que es de Él. ¿Sí? Cuando tú te cuidas a ti mismo, cuidas tu cuerpo, cuidas tu mente, cuidas tu espíritu, estás cuidando lo que realmente es de Dios. ¿Y cómo lo cuidas? Obedeciéndolo a Él. Porque Él te conoce mejor que tú y que yo, nos conoce mejor a nosotros que nosotros mismos. Entonces está su palabra que nos indica cómo tenemos que vivir una vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu no es lo que piensan algunos, que algunos dicen, y he vivido media hora en el Espíritu. Sí, y una vez hablando uno dijo, ¿y a dónde fuiste hace media hora? Y volé. Y digo, pero se ve que volaste muy alto porque cuando caíste, oye, quedaste bien marcado, ¿ah? Sí, sí. El caminar, el vivir en el Espíritu, no es que nuestra mente va más allá. Cuidado, no estoy diciendo que no podemos tener visiones, no podemos tener sueños y que el Espíritu Santo no nos pueda trasladar, lo creo esto, ese sería otro tema. Pero cuando nosotros nos afirmamos tanto en algo que es súper espiritual, pero que nuestras vidas no están de acuerdo con eso, podemos estar en peligro. ¿Sí? Entonces quiere decir, hay o tiene que haber una armonía. Nosotros con Dios o Dios con nosotros. Porque a veces decimos somos hijos de Dios, tenemos encuentros con Dios, pero muchas veces no vivimos en armonía con Dios. Y lo que Dios realmente quiere es que podamos vivir una vida de armonía con Él. ¿Sí? Y usted sabe que la Biblia nos habla de esto, de los hermanos, de estar juntos, porque a veces podemos estar juntos y no estar en armonía. ¿Sí? Ahora, lo importante es estar juntos y en armonía. Y entonces dice que el Señor envía bendición y vida eterna. Amén. Entonces, Dios quiere bendecirnos, hermanos. Dios quiere hacer algo sobrenatural en nuestras vidas, pero tenemos que vivir. Perdona, os doy demasiado trabajo, ¿no? Sí. Es que me muevo y ellos me ponen la notita aquí, no se mueva, pastor, porque están grabando y no sé, yo me olvido de eso, perdonadme. Nosotros tenemos que vivir en armonía con Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque primeramente nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra carne, todo tiene que estar entregado al Señor. Luego vemos en Romanos capítulo 12, y esta mañana que estoy trayendo esta palabra porque sé que Dios quiere tener una mayor comunión con nosotros. Dios quiere estar ahí permanentemente. Dios quiere llevarnos a otro nivel en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Sí o no? Yo creo que sí. ¿Sí? La oración. ¿Cuántos creyentes de años y años no, su nivel de oración no ha cambiado para nada? ¿Sí? Y algunos dicen, bueno, y pastor, ¿y cómo es eso si no tengo tiempo? Hablamos alguna vez acerca de esto. Necesitamos tiempo para estar con Dios. Necesitamos tiempo de estar a solas con Dios. Pero la oración no es solamente eso, ¿no? No es una vida
de oración, sino que es una vida en oración. Y es muy diferente. Una vida de oración, uno puede poner un calendario, una agenda ahí, todos los días a tal hora, me levanto, leo. No estoy diciendo que eso está mal, está perfecto y muy bien, pero que eso no es todo. Porque si yo me levanto a las 7, tengo mi devocional con el Señor, oro al Señor y luego le digo, hasta luego Señor, hasta a la noche nos encontramos otra vez. Esto sería una vida de oración, pero no es una vida en oración. Porque la vida en oración es a las 7 en nuestro devocional, pero también es durante todo el día. Hay una comunión con Dios. Y ahí es cuando nosotros crecemos en Dios, crecemos en el Señor. Nuestra vida espiritual crece en Dios. Nos fortalecemos en Dios. Porque no tenemos encuentros con Dios, ¿sí? Sino que vivimos con Dios. Amén. Entonces, la Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, gracias hermano, versículo 2, dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tremendo, ¿es cierto? Y yo no sé si usted está contento, satisfecho con su forma de pensar como cristiano. Yo tengo luchas. Tengo batallas, porque el enemigo es tan astuto, ¿no? Hacernos ver lo que a lo mejor ni existe, ¿no? Y eso empieza a trabajar ahí adentro, ¿sí? Hay fuertes batallas, fuertes luchas, ¿sí? En nuestra mente. Pero por eso no podemos conformarnos con el espíritu de este mundo. En el mundo hay muchas cosas que son normales, ¿no? Todo es normal, todo vale, todo sirve, ¿sí? Pero yo tengo que escuchar lo que Dios me dice, ¿sí? Y por eso voy contracorriente o vamos contracorriente, porque el mundo te dice, robar no es un problema, ¿sí? Alguien me decía no hace mucho, un cristiano, pues me decía esto, decía, es que el patrón no me paga todo lo que me debiera pagar. Y entonces le dije, ¿y qué haces? Y dice, y bueno, alguna cosa me tengo que compensar, ¿sí? Digo, eso no es una vida de cristiano. Bueno, la persona que me dijo esto no era nadie de esta iglesia, porque somos todos perfectos. No vaya ahora a pensar a ver quién fue, ¿no? Porque una mente ya está ahí, a ver quién fue. No era de aquí. Entonces a esa persona le aconsejé, le dije, mira, es que eso no es así. Ves a tu jefe, háblale y dile que no está haciendo correcto contigo y arregla las cosas así, pero no tomes la justicia por tus propias manos. Eso no está bien delante del Señor. Y cuando la persona empieza a reflexionar, dice, pues es verdad, estoy haciendo mal. Pero ¿cuántos cristianos actúan mal por falta de conocimiento? ¿Sí? Y nos olvidamos de que pertenecemos al Señor. No debemos pensar como este mundo. No estamos en este mundo para servir al mundo, sino para servir a Cristo. Filipenses capítulo 4. Versículo 6 al 8 dice, regocijaos en el Señor cuando todo nos va bien.
¿Le cuesta o no le cuesta a usted regocijarse en el Señor cuando hablan mal de nosotros, cuando nos persiguen, nos hacen daño? ¿Nos cuesta o no? Nos cuesta. Ahora, la Biblia dice que debemos regocijarnos siempre, hasta cuando nos persiguen, hasta cuando nos maldicen, ¿sí? Y yo no sé lo que le pasó a usted, pero quiero decirle, si usted siempre se regocija, entonces quiere decir que todavía yo no llegué a su nivel espiritual, ni mucho menos. Y no tiene un pastor súper espiritual, porque a veces no me regocijo para nada. Les confieso, es así. Hay algunos momentos. Ahora, cada vez me regocijo más. ¿Ah? Pero le puedo garantizar, si yo me hubiera quedado en mi mente como hace 4 años atrás, seguro que a lo mejor no estaría hoy aquí. Porque esto es demasiado. Pero el proceso de Dios en la vida, la palabra del Señor, la búsqueda de Dios, ¿sí? Hay problemas iguales, mayores, pero hay un cambio aquí. Porque yo sé que mi Dios es fiel. Y usted también lo sabe. Así que aquí dice, regocijaos siempre en el Señor. Y esto es un ejercicio impresionante que si usted y yo lo practicamos, le puedo asegurar que poco a poco va a llegar un momento, por muy duras que sean las luchas y las pruebas, usted va a tener una confianza plena en el Señor y va a descansar en el Señor. Y dice, ¿por qué no lo dice una sola vez? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y a veces uno dice, yo soy así. Bueno, hermanos, tenemos que cambiar. Dios nos está cambiando. ¿Sí o no? A mí sí. Yo cada día es como Él dice, ven para acá, me agarra de la oreja. Ven, ven, ven. Mira lo que digo aquí en mi palabra. Ah, sí, Señor, perdóname. ¿Sí? Cuesta. No es fácil. ¿Sí? ¿Sí? Pero la palabra de Dios nos exhorta para nuestro propio bien, para que tengamos paz en nuestro corazón. ¿Sí? Usted sabe que yo en mi coche todavía no llevo el pececito. ¿Ah? El coche tiene 12 años o algo así, pero todavía no lleva el pececito. ¿Sí? Alguno dice, ¿está mal eso? No, no, mi señora sí, ella lleva el pececito, yo no. ¿Sí? Pero a veces conduzco su coche y no lo tapo el pececito, queda ahí igualmente. ¿Eh? Pero ¿qué quiere decir con esto? Que no es el llevar el pececito en el coche. Está bien que nos identifiquemos como cristianos, pero es nuestra actitud. Los que vamos en coche y que conducimos, sabemos lo que pasa en el tráfico, ¿no es cierto? El otro día, por ejemplo, o el otro día, hace unos meses atrás, pasaba con uno que llevaba un pececito, se ve que la pesca había sido abundante porque era un pececito así, en la furgoneta ahí metida atrás, ¿no? Y cuando paso le iba a saludar, hermano, ¿no? Y lo veo con un puro en la mano ahí. Digo, hermano. O mejor la furgoneta no era de él, también podría ser. Es decir, pero bueno, fue lo que vi en ese momento, ¿no? Pero yo sé lo que es eso, ¿sí? ¿Cuántas veces a mí me ha pasado, por ejemplo, yo creo que no hice nada mal, pero me pasa uno y me empieza a tocar la bocina y ¿qué has hecho? No sé qué, yo digo, pues, ¿no? Y uno que yo tenía la seguridad que
no había hecho yo nada mal, yo iba por mi carril y este señor, pues no sé que se le cruzó en la mente que en el semáforo paró y iba a salir del coche y enfadadísimo, ¿no? Yo dije, épala, ¿no? Entonces le dije, perdóname, perdóname. Me hace así y se fue. Imagínense, si yo me pongo a la altura de él, grave problema tendría yo, sobre todo delante del Señor. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ir en contracorriente. La sabiduría, la gracia, la palabra de Dios tiene que estar bien firme en todo nuestro ser. Vamos a ir rapidito, ¿sí? Primera Pedro, capítulo 1 y 13, y el versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Entonces, nuestra mente, nuestra carne rendida al Señor, entregada al Señor, nuestro cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, nuestra mente. Filipenses capítulo 4, volvemos a Filipenses capítulo 4 y versículo 4. Leemos otra vez, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y perdón, y estos versículos que no lo he leído antes. Por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. ¿Sí? Sus pensamientos, los míos, mi mente a veces está ocupada con tantos pensamientos que no tienen nada que ver con Dios ni con su palabra. Pero acordémonos de esto, que el Señor, Él quiere habitar en nosotros y Él quiere manifestar su gloria y su poder en todo nuestro ser. Nuestra voluntad, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Si usted quiere saber cómo anda en el Espíritu, yo creo que aquí tenemos el espejo donde mirarnos. ¿Sí? Porque dice 5, 22 a 23, dice, pero el fruto del Espíritu es amor. Si yo no amo, ¿qué pasa? El fruto del Espíritu no está. ¿Sí? Es gozo. Si yo no me gozo, ¿qué pasa? Es paz. Si no hay paz, es paciencia. ¿A alguien aquí le falta paciencia? A todos, ¿no?
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y luego dice, pero los que son de Cristo han crucificado su carne, sus deseos, sus pasiones, lo hemos crucificado en el Señor. ¿Qué quiere decir la palabra ahí? Hermanos, no hagamos comparaciones los unos con los otros, pero sí mirémonos al espejo de la palabra de Dios. Si me falta paz, si me falta amor, yo tengo que saber que no estoy viviendo en el Espíritu. ¿Sí? Estoy viviendo en mi carne, en mis pensamientos, en mis cosas, pero no en el Espíritu. Así que nuestra voluntad rendida al Señor, nuestras emociones, así que nuestra paz, nuestro gozo, no tiene que depender de lo que hay alrededor nuestro, sino depender de Dios y de su palabra. Amén. Terminamos. Pido a los músicos, por favor, si pueden subir al grupo de alabanza. Y vamos a leer estos versículos que creo que son muy importantes para nosotros. En Romanos, capítulo 8, y versículo 9. Y esta palabra o estos versículos yo quiero dejarlo para cada uno de nosotros. Dice, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, claramente no es de Él. Porque el que tiene el Espíritu de Cristo sabe discernir lo espiritual de lo natural. El que tiene el Espíritu de Cristo sabe cuando está andando en el Espíritu y cuando no está andando en el Espíritu. El que no tiene el Espíritu de Cristo vive bajo la influencia del mundo y no se da cuenta del pecado, ¿sí? Pero los que tienen el Espíritu de Cristo nos damos cuenta en qué estamos fallando y tenemos un gran Dios que nos perdona y nos libra de todos nuestros pecados. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos ni debemos justificar el pecado, sino que debemos enfrentarnos con él para que muera en nosotros el pecado y que Cristo sea glorificado. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 y versículo 3. Dice, le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Yo he nacido de nuevo? Pues vemos el reino de Dios y vemos lo que hay y lo que se nos pide para vivir en el reino. Amén. Es lo que Dios nos dice en su palabra. En Primera Juan, capítulo 3 y versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no nadie está leyendo. No practica el pecado.
Usted sabe que hay una diferencia en caer y el predicar. ¿Sí? Hay cosas que a veces tropezamos, caemos ahí, pero vamos al Señor, nos arrepentimos, Él nos levanta. La otra cosa, el que practica el pecado es que está satisfecho de vivir ahí, se goza de vivir en el pecado. Pero los que son nacidos de Dios, no nos vamos a deleitar en el pecado, sino que el pecado tiene que morir en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí, es lo que dice la palabra del Señor. Y creo que si esto está en nuestro corazón, no vamos a practicar el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que aquellos que andan en el Espíritu tienen que ser personas, o se van a manifestar como personas que buscan más de Dios y que reconocen su propio pecado y vienen al Señor en arrepentimiento. Hechos capítulo 2 y versículo 38. Y esta es la palabra que tenemos que seguir predicando en estos tiempos, hermanos. No hay otra. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hebreos 8:12. Dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Usted sabe que cada vez que usted o yo vamos al Señor, nos arrepentimos, pedimos perdón de nuestros pecados, Él se olvida de ellos. ¿Hola? Quizás su hermano, su hermana no se olvida cuando usted hace algo, cuando yo hago algo que no es correcto. Pero cuando vamos a Dios, Él se olvida. Y si realmente nosotros tenemos ese en nuestro corazón y sabemos que Él se olvida, nos ha perdonado nuestro pecado, entonces tiene que haber gozo, paz en nuestro corazón. Amén. Nuestro Dios, Él reina y gobierna para siempre. Nuestra confianza tiene que estar en Él. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu le da testimonio de que usted es hijo, hija de Dios. Gloria al Señor. Amén. Y esto es tan importante cuando nosotros sentimos esto en nuestro corazón. Soy un hijo, una hija de Dios. Nos da seguridad. Esto usted luego puede leer en Efesios 1:13 y versículo 14. Y Él nos ha aceptado tal cual somos. Primera Juan capítulo 3 y versículo 1. Creo que es un tiempo de depositar toda nuestra vida en el Señor. No somos perfectos, pero estamos en el camino de la perfección. Y para esto necesitamos poner nuestros ojos en Dios, nuestros ojos en Jesús, seguirle a Él. Y es Él que hace su obra en cada uno de nosotros. Amén.